¿Qué tal mis amigos gambeteros, gambeteras? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de otra formación que es muy utilizada hoy en día en el fútbol y se trata de la formación de 4-3-3. 4 defensas, 3 medios y 3 delanteros. Una alineación que se ha vuelto muy famosa hoy en día ya que grandes técnicos la utilizan y que es muy efectiva tanto para hacer presión desde la defensa de nuestro rival y hacer contragolpes o mantener nuestro balón. Es una buena alineación que yo recomiendo que la apliquen. No es de mi gusto porque como les dije a mí me gusta 3-5-2 que le veo con más contundencia en el ataque y también te ayuda más a defender. Es más equilibrada le veo que un 4-3-3. Así que aquí vamos a ver cómo se debe jugar en esta alineación. También qué técnicos están utilizando hoy en día y qué ventajas y desventajas tiene. Vamos a comenzar cómo se debe jugar con esta alineación. Bueno, en esta alineación, como te digo, lo primerito que debes hacer. Bueno, antes de seguir me olvidaba, no te olvides de suscribirte si aún no lo haces, activa la campanita, deja tu like y comparte este video. También te quería hacer una pregunta que me gustaría que la respondas en los comentarios de este video. ¿Cuál es el equipo, la selección que crees que va a quedar campeón del mundo? Para mí va a ser Argentina. ¿Ustedes cuál creen que es? Hay muchas opciones, puede ser Francia, Brasil, España, algunos, a veces alguna selección que ni parece que va a llegar, pero a veces termina quedando campeón. Ahora, ¿cuál creen? Yo, como les dije, es Argentina. Dicho eso, ahora sí comenzamos. Bueno, esa alineación, como les dije, es 4-3-3. Comenzamos con el arquero, 4 defensas, que un lateral izquierdo, 2 centrales y un lateral derecho. Estos defensas son, vamos a comenzar desde la defensa. Estos defensas son como una alineación de 4-4-2. No sé si han visto el video de la alineación 4-4-2, lo voy a dejar por aquí para que vayan a ver. O en la descripción de este video o en el primer comentario pueden encontrar. Entonces 4-4-2. Dos centrales, que estos centrales son jugadores que van a ayudar muchísimo. Estos deben ser altos, jugadores altos, corpulentos. Tienen que tener velocidad y buen toque de balón. Buen pase largo. Jugadores que normalmente hoy abundan ya en el fútbol. Entonces estos deben ayudar, deben tener buen cabeceo, remate de cabeza, despeje con cabeza, rechazos deben ser largos. Estos deben jugar tanto en un momento de un tiro libre, un tiro de esquina, van a ayudar bastante para cabecear. Entonces igualmente en el área nuestra deben ayudar a defender bien. Estos centrales, como les digo, deben ser altos, corpulentos y tener buen cabezazo y buen toque de balón, porque hoy en día circula más el balón por aquí. Los laterales deben ser laterales, no hay necesidad que sean altos, pero sí deben ser veloces, tener buena resistencia, deben ayudar más en esta alineación deben ayudar más a defender que a atacar, no como en otras alineaciones que tienen que subir a atacar, como por ejemplo en la alineación 3-5-2 deben subir y bajar, pero tienen que también ayudar equilibrado, atacar y defender. En esta tienen que dedicarse a defender en la mayor parte del partido, pero cuando toca atacar y quieren igualar un partido deben atacar siempre los laterales, deben subir. Entonces deben ser rápidos, veloces, resistencia deben tener. Estos jugadores casi siempre se los cambia a uno o los dos en el partido, en el segundo tiempo se los cambia porque se agotan físicamente. Entonces eso debemos ver. De ahí normalmente, si es que el partido vas ganando, no se los cambia, se los deja. Si es que están jugando bien, no se los cambia. Pero estos laterales, como les digo, deben tener velocidad, no deben ser corpulentos, deben ser resistentes, deben saber centrar bien. También eso me olvidaba, que deben saber centrar bien, porque normalmente estos van a tender a subir, ayudar a los extremos y van a tender a centrar. Estos van a centrar bastante o cerrar jugadas para
meter gol. Por ejemplo, si se entra de acá, ya sea un extremo o un volante, va a centrar, entonces este debe cerrar jugadas como para hacer gol. Eso es lo que deben hacer estos laterales. Ahora vamos a los jugadores medios. En este caso hay dos formas de poner. Los tres medios, como les digo, son tres medios. Entonces ahí están los tres medios. Vamos a necesitar un 5 o un pivot o uno que recupere bola y que sea el enlace entre los defensas, los medios y los delanteros, que es este de aquí. Puede ser este. Y también vamos a necesitar dos mediocampistas mixtos que ayuden tanto a atacar como a defender, o también pueden ser como mediocampistas ofensivos. Todo dependerá del partido que vayan a utilizar. Por ejemplo, si es un partido que el técnico que cree que es fácil el partido, entonces estos mediocampistas van a ser ofensivos. ¿Qué quiere decir ofensivos? Que casi no van a ayudar a defender, solo simplemente se van a dedicar a administrar balón a los delanteros, a dar pases de profundidad, a retener el balón, dar un buen toque, dar buen pases, circular la bola en el ataque. Pero en el caso de que normalmente se utiliza un mixto y un ofensivo, o sea, que va a ir ahí. Este es más ofensivo y este es mixto. Pero yo al inicio recomiendo que jueguen con dos mixtos que ayuden tanto a defender como a atacar. Porque un partido tú no sabes, primero comienza con algo equilibrado, tú no sabes cómo va a atacar el otro equipo, por más malo que sea. A veces resulta que los equipos más malos, como hoy en día las sorpresas, que se han eliminado Bélgica, se ha eliminado Alemania, se ha eliminado Uruguay, se eliminó Ecuador. Entonces tú no sabes quién te podrá sacar del campeonato, del partido, de quién te va a ganar. Entonces tienes que saber primero analizar a tu equipo, cómo va a jugar. Entonces yo creo que estos deben ser mixtos. Para comenzar, mixtos. Después si tienes otro volante que sea ofensivo, le cambias por uno de estos y este va a subir un poco más. Y este tanto va a ayudar a atacar como a defender, va a acompañarle a que este se va a quedar más arriba. Y este va a ayudarle a atacar, a defender. Este va a ayudar a este y a este. Este tiene que tener buena resistencia. Por ejemplo, este tiene que tener buena resistencia. Este mixto debe tener buena resistencia porque debe subir y bajar. Entonces eso es un poquito más, como te digo, que estropea mucho porque también le van a llegar a golpear, le van a llegar a talar. Un buen volante mixto aquí en Ecuador es Moisés Caicedo. No sé en otras selecciones cuál será. En tu selección ya debes saber cuál es, o en tu equipo o en la persona. De ahí un buen mediocentro ofensivo, me acuerdo que era Iniesta, un buen centro, un medio mixto, era Javi Hernández. De ahí había otros más en las selecciones. También, entonces este debe ser, si es mixto, debe tener buena resistencia tanto para atacar. Igualmente tengo un video para las posiciones que vayan a ver ahí, que les voy a dejar una lista de reproducción por aquí para que vayan a ver. Y ahí vas a ver en cada posición, cada jugador cómo debe jugar. Este de aquí, este volante de contención, pivot o recuperador de balón, no tanto debe ser alto, pero sí debe ser fuerte, debe ayudar a recuperar el balón, debe tener buena resistencia, debe tener buena anticipación. Debe ser fuerte, proteger bastante el balón, tiene que ser temperamental. Normalmente un 5 debe ser capitán para mí, porque es un jugador que equilibra al equipo. Si están yendo rápido alocados, te equilibra. Si están yendo lento. Hoy en día el fútbol es así, porque antes era el 10 el que hacía eso, pero hoy el 10 es el 5. Si estás yendo muy rápido, te trata de tranquilizarte. Si estás yendo muy lento, trata de armar jugadas rápido. Entonces este jugador es el que equilibra bastante, pero también es el que más recupera el balón. Este de acá igual mixto, o también puede ser un ofensivo. Puede ser el de acá o el de acá. El ofensivo debe ser un jugador como el número 10, que te voy a dejar un videito por aquí. El número 10 debe ser un creativo, análisis, un repartidor de balón, filtrar pase. No necesita tener buena resistencia porque casi no corre así nomás. ¿No han visto a Messi? Bueno, Messi es un jugador que es más interior que un volante mixto, porque corre bastante por las bandas, o
por donde esté más descubierto, entonces es un jugador más, pero normalmente lo han visto que está caminando, dan el balón, toma, dan el balón. Un buen 10 yo es Iniesta para mí, el 10 es un buen jugador que tenía buena administración de balón. En la selección un buen 10 no fue con selecciones, no fue con buenos, pero era Sornosa, que era un buen 10, que ayudaba bastante. Y a nivel mundial pueden darme un buen 10, ¿cuál es? De ahí Ronaldinho era un buen 10, era un buen jugador 10, administraba bien balón. De ahí hoy en día casi no tengo conocimiento porque el 10 como que ha ido desapareciendo, pero más o menos con esas características como Ronaldinho, Iniesta debe de ser ese jugador. Entonces debe estar, puede ser, pero ahí normalmente se comienza con un mixto. Otra forma de esta línea, de esta formación puede ser 2 pivot y 1 aquí. Ahí es un poquito más defensivo, porque estos dos ya van a ayudar más a recuperar estos dos. Y este sí va a ser un volante ofensivo neto, un volante ofensivo, este se convierte en ofensivo, ya no va a ser un mixto, sino un ofensivo, que no va a bajar a defender, sino va a estar ahí, y estos van a recuperar bastante balón. Pero normalmente esta alineación se utiliza un pivot y 2 mixtos, así se utiliza esta alineación, se utiliza 4 defensas, 3 medios donde hay un pivot y 2 mixtos. Entonces, vamos ahora con la delantera. La delantera lo que vas a utilizar es 2 extremos, uno izquierdo y uno derecho, que pueden ser a pierna cambiada. Estos extremos pueden jugar si es derecho. Si es un jugador de pierna izquierda, puede jugar por el lado. Si es un jugador de pierna derecha, puede jugar. O sea, si patea con la derecha, puede jugar en el lado izquierdo. Igualmente, si este es jugador de pierna izquierda, puede jugar por el lado derecho, pierna cambiada, o puede ser en el mismo lugar según con tu fuerte, con la pierna más fuerte. Entonces, por ejemplo, si eres pierna derecho, vas por el lado derecho, si eres pierna izquierda, vas por el lado. Pero puedes jugarle pierna izquierda, tal. Todo va a depender de lo que te pida el técnico y de cómo se esté moviendo el partido. Entonces, juegas con 2 extremos y un delantero 9 neto. Este delantero 9 neto es un jugador que, ¿qué les puedo decir? Es un jugador que debe ser pivoteador, o sea, pivotea las bolas, recibe, reparte balón, atrae marca bastante, debe ser un buen cabeceador, un buen delantero cabeceador, porque normalmente aquí lo que te van a hacer es más centrar pases, entonces debes tratar de cabecear las bolas que te lleguen y eso es un poquito complicado. Más el trabajo de un delantero 9, debe ser más acarrear marca, pivotear el balón para que los extremos tengan más chances de hacer gol que el propio delantero. Pero ya va a depender de cómo diga el técnico. Ahora, esos extremos van a ayudar a defender hasta la media cancha, pero van a atacar más. Estos extremos deben ser unos jugadores hábiles, bien hábiles, así como les digo, extremo, por ejemplo, un extremo es Neymar, debe ser hábil, debe ser creativo, debe tener buen toque de balón, debe centrar bastante, debe jugar sí o sí a pierna cambiada, y si puede jugar con las dos piernas, mucho mejor, porque un extremo así sería potentísimo. Además, los extremos tienden a ir ya sea por este lado, y si es que te ponen a jugar, si eres derecho y juegas por el lado derecho, lo que te está diciendo es que trates de llegar al fondo o sea, al final de la línea de la cancha para dar un centro o dar un pase hacia atrás, tirar un centro o dar un pase hacia atrás. Pero si te pone a pierna cambiada, lo que te trata de decir es que juegues por el interior, o sea, internamente juegues así. O sea, lleves el balón, si coges aquí, tienes dos posibilidades, de irte para acá o irte por aquí, para rematar al arco. Ya dependerá de cómo el técnico te diga. Te puede dar un remate al arco, dar un pase filtrado para el delantero, o dar un pase para que suba tu lateral. Por eso normalmente hoy juegan en pierna cambiada. Todo va a depender de cómo te lo diga el técnico, cómo les alinee. Si es que ya te pone en la posición, si eres derecho y juegas derecho, ya sabes lo que tienes que hacer. Es normalmente llegar a la línea, centrar un pase o filtrar un pase. Y también puedes darle pase a correr a tu lateral si te ayuda a atacar.
todo va a depender de cómo sea. Muchas veces cuando se te pone en el mismo lugar con tu pierna fuerte, por ejemplo si eres derecho y tienes pierna derecha, el lateral no sube porque puede ser que haya un jugador de esa banda del equipo rival que juegue bien y que no necesita ser descuidado para nada, entonces le deja lateral de ley ahí. Pero siempre el otro lado puede ser el lado izquierdo, que ahí sí te pongo uno de pierna cambiada y juegas y tratas de subir con el otro. Siempre tiende eso. ¿Ya? A ver, esta alineación ya les dije cómo deben jugar y ya me diré diciendo lo que debe ser en cada una de las posiciones. Les digo, si es que algo me acuerdo más ya les voy diciendo. Pero esta alineación es una alineación que tiene las características son las siguientes. Es una alineación que te ayuda a presionar más porque los extremos ya comienzan desde acá arriba a presionar. Ya comienzan desde acá arriba a presionar a los defensas y tonto con el 9. Estos jugadores lo que tratan de hacer los extremos es tratar de que los jugadores del equipo rival jueguen por el centro. O sea, jueguen por el centro para que los volantes recuperen el balón. Los extremos van a tratar de que jueguen por el centro para que los volantes recuperen el balón. Los tres volantes del medio. Entonces, si es que el extremo por se va a parar por esta línea de aquí, normalmente va a quedar así cuando defiendas. Es una línea de 5 medios. Entonces, 5 volantes con que estos tienden a ser falsos volantes porque en realidad son extremos, pero que te van a tratar, solo te van a hacer de que filtres el equipo rival, trate de filtrar el balón por el medio para que los volantes quiten el balón. Esa es una forma, por eso se llama la presión. Entonces tratan de presionar para que los pases recuperen estos de aquí y tratan de presionar en alto, o sea, ya cuando pierden el balón tratan de presionar por acá arriba. Eso es lo que deben hacer cuando pierden el balón. Listo. En el caso de que para atacar es eso, para defender es eso, ya desde arriba comienzan a presionar. En el caso de atacar, este equipo tiene, si tienes el balón, este equipo tiene varias ventajas, por ejemplo, ya aquí va a atacar con 5 va a atacar aquí, por ejemplo, los dos extremos, y los laterales van a subir, a tratar de desbordar, entonces estos de aquí ya van a comenzar a dar pases. Por ejemplo, este ya va a comenzar a dar pases. Va a tener opciones tanto para el extremo como para los laterales. Ahí. Entonces, tiene pases de filtrar acá para darles estos de acá. Y este va, en el caso de que quieres ir al fondo, puede regresar y darle un pase a este. Ya tiene muchas opciones aquí. En el ataque va a ser un ataque con mayor cantidad de jugadores. Donde el 9 va a ser más referencia que marcar goles, pero si tiene la posibilidad, debe ser un delantero neto para marcar goles. Los extremos van a tratar de hacer jugadas interiores para rematar al arco o para irse tocando con los delanteros. Toca con el delantero. Aquí también tiende a hacer triangulaciones, por ejemplo, mira, aquí hay varias triangulaciones que puede ser el volante mixto con el delantero y el extremo, triangulaciones, o también puede ser con el lateral, el extremo y el volante mixto. Un triángulo aquí, estas triangulaciones son efectivas para hacer goles, si ven, mira, son triangulaciones que se van haciendo, entonces esa forma ayuda a desequilibrar a los equipos rivales, es una forma. Esta alineación es bastante para un ataque preciso, pero siempre con mayor presión desde arriba. Entonces, así se debe jugar. Normalmente este llega hasta ahí, estos llegan hasta aquí, no pasan de ahí, entonces están atacando. Estos van a subir más arriba, solo va a estar con el pívot de aquí, que normalmente se va a parar en el medio y va a estar dando pases, filtrando pases, tocando pases, donde se arman triangulaciones. Mira, si se ve clarito que se arma triangulación, ¿sí? Okay. Por eso esta alineación es así, cuando atacas. Ahora, cuando defiendes es diferente. Aquí al defender, como te dije, ya desde los primeros que deben ayudar, desde arriba ya comienza la defensiva, que es los extremos que te ayudan a defender, tratando de que se juegue por el medio.
Entonces se van bajando estos, se van bajando, miren, se van bajando. Y va a hacer una alineación de 5, tratando de que los extremos hacen que los jugadores del otro equipo traten de jugar solo por el medio para que no vayan por las bandas. Entonces aquí ya este volante va a ayudar a recuperar, mira, ya tapando huecos, tapan huecos, los huecos de aquí, este tapa el hueco de aquí y este tapa el hueco de aquí, defendiendo. Entonces cada jugador va a ayudar ahí. Entonces los del otro equipo tendrán muy pocas posibilidades de entrar porque mira cómo tapan los huecos. Entonces, y al contragolpe este equipo te puede acabar porque aquí los extremos van a correr a velocidad. El 9 debe ser aguante, si es que recibe el balón, darle un extremo y este se va de largo. Y este va a subir para apoyo y hacen triangulaciones y esto puede acabarle a cualquier equipo. Entonces, esa es una forma de defender, no impedir que se tape este hueco de aquí, no filtre el balón los manes de aquí, porque este volante mixto debe ayudar a defender. Este de recuperación debe llegar a partir todo esto de aquí. Este debe ayudar a esto y este ya te va a ayudar más en el lateral. Entonces una alineación que se ve muy completa. ¿Cuáles son las ventajas de esta alineación? Que como te digo, se tapan muchos huecos. La ventaja es que vas a presionar más alto cuando el equipo no sea tan bueno. Presionas más alto, presionas más aguerrido. Igual que también si es bueno el equipo, también le presionas más arriba para que nos haga con jugadas armadas. Les vas a presionar. Si el equipo desde arriba ya estás presionando, desde los extremos y delanteros, y el delantero ya presionan a los 4 defensas a no dejar que toquen el balón. Otra ventaja es que esta alineación hace que tengas la mayor tiempo el balón para jugar más. También ayuda a que esta alineación también tiene otra ventaja de que ayuda a que los volantes recuperen más bola, porque son 3 volantes, que son 2 mixtos y 1 de recuperación, pero igual ayudan a recuperar los mixtos, entonces recuperan más bola, utilizan más el balón y eso va a ayudar más a retener el balón. Es lo bueno de esta alineación. Las desventajas de esta alineación. Las ventajas, si es que un extremo se sube de más o queda ahí aislado, estas partes de aquí van a ser blancos, vacíos, que los equipos contrarios te pueden someter. O sea, en un contragolpe letal, si es que tú perdiste acá arriba y te quedaste ahí, un contragolpe te quedan un para 2-2, chuta, y te acaban. Se van porque estas partes de aquí quedan vacías. De ahí normalmente el que te debería hacer el relevo es este, pero igual va a quedar siempre un espacio vacío, ¿sí ven? Se queda un espacio vacío. Es lo malo de esta alineación, es la desventaja de esta alineación. Que si un extremo queda aislado, queda su banda aislada, queda uno para un debate que normalmente va a ser de 2. Peor si es una alineación de 3-5-2. Si es 3-5-2 la alineación del equipo rival, o sea, solo 3 nomás, te elimina, te acaba ahí, porque aquí va a contragolpear con 2 delanteros, date cuenta. Puta, mira, cómo te hace superioridad, puta, te hace pedazos, te quedas con 2 nomás aquí. Entonces llega, puta, te hace pedazos. Por eso esta alineación a mí no me gusta, porque ese es el punto débil al momento de defender, que tiene espacios blancos en las bandas, y esos espacios vacíos en las bandas te perjudica al equipo. Bueno, esta alineación de 3-5-2, esa es la desventaja que yo veo, ¿no? Hay otras desventajas que aquí una desventaja que es el delantero, como es un solo, normalmente a veces este delantero tiende que pivotear o retener el balón bastante tiempo para que suban los extremos al momento de un contragolpe. Mira, se va a quedar solo y ahí tiene que tratar de evitar que le quiten hasta que lleguen los otros extremos para poderles tocar. Entonces, y también tiende a que este no haga muchos goles porque está solo. Entonces, si es que están 2 delanteros o un falso 9, ahí va a ayudarle mucho a hacer goles. Pero si solo está él como delantero, es muy difícil que haga goles. Es muy difícil.
Ahí los que deben ser jugadores más serían los mixtos y los extremos. Entonces esa es una desventaja de esta alineación que a mí no me gusta, por esa desventaja. También puede haber otras desventajas que no son tan... que yo 3 volantes no le veo que sea porque a veces los 3 volantes es muy poco. A mí me gusta más retener el balón en la media cancha. Entonces sería así, por eso armo 3-5-2 con 5 volantes, pero 3 volantes es muy poco. En tal caso pongo 4 volantes, pero no 3. Por eso no me gusta a mí, por lo que te dije, solo un delantero y porque tiene espacios en las bandas. Ahora, ¿desde cuándo se utiliza esta alineación? Se utiliza desde 1950, creo que en un mundial hubo que Brasil implementó esta alineación porque Brasil jugaba 4-2-4. Pero Brasil la implementó y le hizo 4-3-3. Entonces desde ahí se implementó, de ahí siguieron los mundiales implementando y se hizo hoy día se utiliza bastante. ¿Qué técnicos utilizan? Ahora lo he visto que utiliza mucho Jürgen Klopp de Liverpool, lo utiliza bastante. Guardiola lo utiliza bastante. Entonces son alineaciones muy potentes. Hay otra cosa también que a veces esta formación de 3, cuando al momento de defender se vuelve, si es que él pone unos extremos que ayudan a defender, esta alineación ya no se va a hacer. Se convierte al momento de defender en una alineación de 4-1-4-1. ¿Sí ven? Al momento de defender se va a convertir en esa parte. Entonces este solo va a estar aquí recuperando el balón, pero estos van a evitar que filtren los balones. Este recupera, si es que ya logra pasarse, un medio por aquí, este va a ir a cortar el balón. Pero estos deben evitar que pasen, o por lo menos evitar que pase el balón. Entonces, igual por acá, igual por aquí, por aquí, por acá. Por eso esa alineación se convierte en 4-1-4-1. Cuando se defiende. Cuando se ataca, se hace 4-3-3. Así se tiende a hacer normalmente. ¿Qué tal les parece? Les he dicho todas las cosas. Si es que alguna duda tienen con esta alineación, igualmente, si es que no saben cada posición de cada jugador aquí, les dejo la lista de reproducción tanto en la descripción de este video como en el primer comentario. Eso es todo, mis amigos, espero que les sirva este video. Recuerden que pueden compartir, suscribirte al canal y nos vemos hasta la próxima. Gambeteros, chao.